Amén, hermanos. Bueno, los invito a abrir su Biblia en Santiago 4 y titulamos este mensaje Los tres enemigos del cristiano. Amén. Santiago 4, versículo 4. Cuando lo tenga me dice amén. 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 Santiago 4:4. Aleluya. Bueno, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén. Bueno, claramente nos habla del primer enemigo que tenemos los cristianos. A lo largo de la historia, el pueblo de Dios ha tenido bastantes enemigos, muchos enemigos. Pero hoy vamos a nombrar a los tres más conocidos, a los tres que derrotan más fácil al cristiano. Hoy, lamentablemente, no se habla de esto, de los enemigos que tienen los cristianos. No se habla de que nos debemos cuidar de las cosas que miramos, que hacemos, que pensamos, como decía Enzo, las cosas que pensamos. A veces el problema es en nuestra mente, porque es el campo de batalla, como dice la hermana Beatriz. Es uno de los peores campos de batalla. Y a veces tenemos un mal innecesario, creo, pero hoy es muy necesario usado en el mundo, que es el teléfono, las computadoras, las tablets, las redes sociales. Y como habla siempre Enzo, que recuerdo, el sistema y la política de este mundo está hecho para que nosotros estemos pegados a una pantalla. Que en algún momento los robots nos reemplacen a nosotros y nosotros estemos como si volviéramos a la época de las cavernas prácticamente. Porque hoy la política ha hecho que se hayan hecho tantas cosas y que el mundo, Satanás lo corrompió tanto, porque gracias al hombre, muchas veces gracias a, no fue solamente culpa de Adán y de Eva, que le dieron la autoridad, en realidad el hombre le dio la autoridad del mundo, ¿no? Le entregó todo, pero muchas veces nosotros los cristianos somos los que le seguimos dando esa autoridad al enemigo para que siga usando el mismo mundo para destruirnos. Y es algo tan triste porque es tan fácil que empezás a mirar un video, viene un pajarito, después viene un autito, después viene una motito y terminás mirando cualquier cosa. Y a veces nos burlamos de esas personas que se caen en los videos, que lamentablemente es algo feo, ¿no? Porque a nosotros no nos gusta que se burlen de nosotros, ¿verdad? Y la verdad que dice, oh, almas adúlteras. Fíjense cómo nos llama Dios. Sería como decir que nos estamos prostituyendo, nos estamos corrompiendo con este mundo. Y si usted lee 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual. Nosotros estamos en este mundo. Lamentablemente vivimos, nos movemos en él, trabajamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así lo dijo el Señor. Nuestra patria está en los cielos. Yo no me considero este mundo. Yo siempre le contaba a los pastores que en mi vida nunca me sentí parte de ningún lado. Nunca me sentí parte de donde sea, de donde fuera que esté, no me sentía parte. Entonces, leyendo la palabra, cuando leí esa palabra que Jesús dijo, vosotros no sois de este mundo, ahí entendí que desde que Él me salvó, ya menos me iba a sentir parte de acá. Cada vez menos. En algún momento Él va a venir a rescatarnos, a salvarnos por completo, porque está bien, hoy podemos decir quizás que tenemos la salvación, pero la salvación va a ser completa cuando estemos allá con Él, porque uno de estos enemigos, el mundo, es tan corrupto, es tan falso, es tan, ¿cómo poder decirlo? Usar una palabra. Por ejemplo, como le pasó a Eva, la codicia a veces nos lleva a desear cosas que Dios no quiere para nosotros. Pero usted, si por ejemplo va en un, ¿cómo puede decir? En una joyería. Usted va a una joyería y ve mesas de vidrio,
o ve ventanales enormes, ve ropas que usted dice, uy, cómo me gustaría esa ropa. Y la codicia es lo primero que entra por los ojos. Todo entra por los ojos, así como la serpiente le dijo a Eva cuando le hablaba del fruto del árbol. Y la palabra dice que fue codiciable a los ojos de ella. Fue codiciable, fue algo que quería, entró por los ojos. Y a veces también lo que entra por los ojos, hablando de adulterio, el mirar a otras mujeres, el mirar a otros hombres, ¿no? Que muchas veces es algo difícil, ¿no? Porque en parte es algo que nuestra naturaleza pecaminosa tiene. Y es algo que es muy difícil de controlar, más que nada en el hombre. Pero yo creo que Jesús nos dio todas las armas y nos dio todo para que podamos vencer. Porque Él dijo que Él venció al mundo. Y nos hizo una promesa muy importante que está en Mateo 28, en el último capítulo, 28, 19 y 20, creo que dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y a veces el mundo te hace creer que estás solo. Te lleva a las drogas, te lleva al alcohol, te lleva al vicio, a cualquier clase de vicio. Incluso aunque no sea droga, siempre el mundo te lleva a buscar algo, a que te quedes con un vicio. Puede ser cualquier cosa, no necesariamente es el alcohol ni las drogas. Pero la verdad que me impresionaba este pasaje por cómo nos habla y nos dice que cualquiera que se constituye amigo del mundo se considera enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Y dice, no vayas a ser hallado luchando contra Dios. Él dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, no estamos obligados a seguirle. Pero todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Lamentablemente no somos libres. No hay un tercer camino para tomar. Solamente hay dos. O estamos con Satanás o estamos con Jesucristo. Amén. Pero no hay un camino intermedio. Mucha gente hoy en las iglesias, vemos en muchas iglesias tan corrompidas, que se predica un mensaje de azúcar, un mensaje de caricia al alma, un mensaje de amor solamente. Sí, Dios nos ama, es amor, siempre lo sabemos todos, pero también es fuego consumidor. Amén. Y nosotros no podemos dejarnos engañar con ese mensaje de azúcar. Nosotros debemos buscar ese evangelio que nos desgarre, que nos rompa, que nos cambie. ¿Saben por qué? Porque el mundo te lleva al yo. Yo soy, yo puedo. Y no es así. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Amén? ¿No es así? Antes las cosas que hacíamos en este mundo, era todo en su vida. Era todo en su vida, nos costaba el triple, era muy difícil. Pero ahora con Jesucristo, Él siendo adelante de nosotros, como hablamos siempre, Él es el que maneja todo, Él es el que hace. Cuando nosotros le clamamos y le pedimos, Él se va moviendo por nosotros. Sí, Señor, bendito. El otro día justamente miraba una iglesia, no voy a dar nombre, pero no es por criticar, pero yo solamente defiendo la verdad y defiendo el evangelio. Y lo voy a seguir haciendo mientras predique la palabra. Tomando mate en medio de un altar. En medio de un altar en donde supuestamente tiene que estar la presencia de Dios, tomando mate. Y acá no es el boliche, y acá no es la plaza, acá es la casa de Dios. Amén. Acá no se puede venir a jugar. ¿Sí? Amén. Amén. Y la verdad que justamente le contaba a la pastora esta semana que venía atravesando una lucha muy grande, que por ahí no venía pidiendo ayuda. Gloria a Dios. Entonces, la verdad que fue una batalla muy difícil, porque una noche estaba durmiendo y se me presentó el enemigo y me empezó a hablar y me ofrecía trabajo y me ofreció ser brujo, incluso, le contaba a la pastora. Me ofreció corromperme, salirme del camino de Dios. Me decía, mirá, yo sé que sos evangelista, pero con los celulares yo te puedo dar más. Aparte, fíjate que tu Dios te da mucha carga, te da cada vez más pesada te hace la carga. Ese es tu Dios, ese es el que te ama, me dice. Y la verdad que empecé a meditar en lo que me decía y empecé a librar una batalla muy grande, pero no decía nada.
Y la verdad que me venía quedando callado, hasta que no soporté más. Y empecé a ver cosas. Dios me empezó a hablar. Y ahí es donde empezó esa batalla cada vez más grande. Y entonces vine y ahí le pedí ayuda a los pastores. Y justamente, hablando del mundo, fíjense lo que me ofrecía. Muchas veces viene y te ofrecen muchas cosas. Pero yo creo que no cambio nada, absolutamente nada, de lo que me ofrezca. Me va a hacer cambiar de lo que yo quiero, porque lo que quiero hoy es servir a Dios. Amén. Vivimos con muchas luchas, y es difícil el Evangelio, no es fácil. Como siempre lo repetimos, es algo muy difícil de hacer, es muy difícil seguir los pasos del Señor. Pero a pesar de todo, de lo que me ofrecía, pensaba y meditaba en que si Dios me dio algo, es porque confía en mí. Amén. Confía en mí. Y entonces pensaba, ¿por qué tiene tanto miedo que sea evangelista y que predique la palabra? No lo provoco, al contrario, le tengo respeto. Pero, ¿por qué tendrá tanto miedo de que le sirvamos a Dios? ¿Será que sabe algo que nosotros no? ¿Será que sabe que podemos ganar todas las almas y que podemos estar golpeando las puertas del infierno? ¿Amén? ¿Será que sabe que podemos, Dios se puede glorificar en nuestras vidas y podemos hacer sanidades, levantar enfermos, sanar heridos? ¿Amén? ¿Qué le estará pasando? No sé, pero sabemos que estamos con un Dios grande, con un Dios poderoso. Y que si no nos dejamos corromper, si no nos dejamos charlar, podemos seguir adelante y podemos seguir levantando esta iglesia y podemos hacer algo grande, como dicen, un avivamiento, algo grande, algo importante. Amén. Así que no hay que dejarnos llevar por la codicia, por la avaricia, porque a veces le pedimos cosas a Dios y Dios nos da en abundancia. Dios nos da en abundancia, muchísimas cosas. Pero ¿qué pasa que a veces le seguimos pidiendo más y más y más y más? ¿Por qué más? ¿Por qué no le damos nosotros más de nosotros? ¿Por qué le tenemos que pedir tanto? Nosotros tenemos que estar agradecidos de que estamos vivos y que cada día, como dice Enzo, extiende su misericordia sobre nuestras vidas. Extiende su misericordia. Amén. Amén. Y en este punto de este mensaje, este enemigo es tan astuto y usa a las personas de este mundo, a las personas que, incluso personas que están en las iglesias, personas que lamentablemente viven una vida mundana fuera, porque cuando salen de la puerta de la iglesia se olvidan que son cristianos. Pasa, pero bueno, no debería pasar. Como hablamos siempre, debemos ser lo mismo que somos acá, debemos ser allá afuera. Lo mismo que somos acá, debemos ser en el trabajo. Lo mismo que somos acá, debemos ser en donde sea que estemos. Y hablar de Jesucristo, como decimos y vemos a las personas del mundo que suben fotos y uno pensará, ¿serán felices realmente? Porque yo era una falsedad lo que hacía de subir una foto que me veía sonriendo, era una falsedad, era una imagen solamente que creaba para querer ocultar todo el dolor que sentía mi alma, porque yo nunca le pedí a Dios ayuda, porque no creía en Él. Pero sin embargo, un día mi alma, mi cuerpo se levantó, el día que fue el hermano Enzo a predicar a la casa. Mi alma, mi cuerpo se levantó, no sé por qué, y no lo entiendo. Pero algún día lo voy a comprender. Algún día le voy a, espero llegar allá arriba y preguntarle, Señor, ¿qué pasó ese día que te acepté, que me levanté? Pero bueno, y en este punto de este mensaje, fíjense todo lo que pasa con el mundo, las guerras, nos habla de los pleitos entre nosotros mismos, nos habla de lo que codiciamos y no tenemos. Dice en el versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y recibís, y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y siempre nos deleitamos en las cosas que a nosotros nos agradan. Pero la Biblia dice, deleítate en Jehová, y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar del punto número 2, del segundo enemigo que tenemos, que lo encontramos en Gálatas, capítulo 5, versículo 16.
A ver. Santo. Amén. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Amén. Amén. El segundo enemigo que tenemos nosotros, los cristianos, es la carne. La carne, nuestra propia concupiscencia. Acá nos habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Dice en el 16, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Muchas veces la carne, en ella andamos, a ella vestimos, y lamentablemente es una lucha muy grande, como sabemos, es una lucha muy grande con nuestra propia carne, porque a veces la carne no quiere orar, no quiere leer, no quiere venir a los cultos, quiere dormir, porque es algo que nos pasa, y quiere comer todo el tiempo, pues me pasa. Lo digo pues vivo comiendo. Pero lamentablemente acá nos dice, andad en el Espíritu, nos da una orden, nos dice que conviene andar en el Espíritu, es lo mejor andar en el Espíritu. Cuando andábamos en la carne, fíjense todas las cosas que hacíamos. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Muchas veces en las iglesias se encuentran hermanos en el Espíritu y hermanos en la carne. Y cuando uno está en el Espíritu y el otro está en la carne, hay un choque, hay un roce entre sí. Lamentablemente empieza ese choque, porque uno está en el Espíritu. Pero el que está en la carne no está de acuerdo con el que está en el Espíritu. Y el hermano que está en la carne, el mensaje le ofende, le duele, lo lastima. Pero dice matar la carne, hay que matar la carne. Es algo que es muy difícil porque es una batalla que la libramos con nosotros mismos porque está acá. Pero sabemos que podemos vencer porque somos vencedores por medio de aquel, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Y pensaba en esto de que la carne es algo tan difícil de controlar, pero se puede sujetar al Espíritu, en oración, en lectura, y cada día levantándonos temprano a orar, porque a mí me cuesta también, me cuesta levantarme. Incluso hay días que quiero dormir, quiero vivir durmiendo, y llego del trabajo y no quiero ni moverme. Pero estos últimos días, cuando me fui a la nueva casa, empecé a sentir de vuelta ese fervor dentro mío. Empecé a sentirme diferente de nuevo. Empecé a volver a buscar al Señor y decía, quiero estar así, como al principio. Quiero estar así. Lloraba. Y leía, lloraba y buscaba del Señor y empezaba a buscar de vuelta. Porque así fui yo y así voy a ser, porque sé que puedo dar más. Porque si el enemigo me ofreció eso, sabe que puedo dar más de mí. Y sabe que Dios sabe que yo puedo dar más. Y que ustedes pueden dar más. Sabe que todos nosotros podemos hacer algo grande. Amén. Entonces hay que luchar con nuestra carne. Porque a veces vamos al supermercado, a ver, hay un pedacito de carne, un pollo, hay 2 fideos, a ver, ay no, yo quiero. Y no, pero el Señor dice que no, comprarlo igual porque yo lo quiero. Es así, no pasa, no cuesta luchar contra nuestra propia carne. A mí también me pasa porque yo, por ejemplo, a mí me gusta la ropa. Me gusta la ropa como he visto ahora, ¿no? Pero es por algo que yo siento, que yo me siento diferente, ¿entiendes? No lo hago para agradar a nadie, sino simplemente me visto para el Señor. Y lo hago por amor a Él, ¿no? Pero también tengo mis luchas. Voy pasando y paso por Raymond allá en la plaza y miro esos trajes. Y los quiero comprar ya. Pero el Señor me dice, no, todavía no. Bueno, digo, ¿y cuándo va a ser? Digo, yo me apuro y quiero ir a comprar. Y quiero ir a comprar y ya uno quiere tarjetear, ¿viste? Carmún. pero es difícil, es una lucha muy grande. Todos tenemos algo que le cuesta a la carne. El orar, en la lectura, en el trabajo, qué sé yo. Cualquier cosa, la carne es difícil. Bueno, y vamos a hablar de el último y uno de los principales enemigos que tenemos. Volvemos a Santiago. Santiago 4.
Amén. 4:7. 4:7. Amén. Santiago 4:7. Amén. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Bueno, sabemos que este enemigo está constantemente en lucha contra nosotros y sabemos que es lo más astuto que hay. Y como decían por ahí, sabe más por viejo que por diablo. Pero él sabe muchas cosas de nosotros, nos conoce y nos está espiando, así como hizo con Job cuando se presentaron los hijos de Dios y apareció él y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Porque Job era justo, era alguien que buscaba de Dios, incluso hacía holocaustos para sus hijos, por si sus hijos habían pecado. Entonces, se ve que Satanás, por lo que dice, había mirado y había prestado atención a Job. Y así hace con nosotros, porque cuando un cristiano se empieza a levantar, se empieza a santificar, empieza a buscar de Dios, y Dios empieza a llenar su vida, Satanás tiene miedo. El enemigo tiembla. El enemigo tiembla, pero no es a causa de nosotros, no nos tiene miedo a nosotros, le tiene miedo a Dios, a Jesucristo. Le tiene miedo porque Jesucristo se mete dentro de nosotros y puede hacer cosas grandes, porque el que hace es Él, no nosotros. Entonces, empieza a buscar cualquier puerta abierta y cualquier cosa para hacernos caer, para voltearnos, o nos empieza a ofrecer cosas. Muchas veces nos agarra cuando estamos solos, cuando meditamos solos. Hay que tener cuidado. Porque yo también hice eso. Y ahí vino y me hablaba. Y me empezaba a charlar, y me charlaba, y me charlaba, y me charlaba. Y empecé a escuchar. ¿Y qué pasa? Ahí es donde meditamos y empezamos a hacer las cosas contrarias a las de Dios. Pero ahí es donde viene Dios y se presenta la batalla. Y viene Dios y te habla. Y entonces tenemos que confiar en el Señor. Es algo difícil porque no lo vemos, pero lo sentimos. Amén. Y este enemigo dice que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Él está esperando en este momento a ver quién sale último, y al que está flaqueando, a ese es el que busca. Porque el que está fuerte también lo busca, pero no es tan sencillo. Pero siempre busca algo para hacernos caer, siempre está dispuesto a todo, para volvernos atrás, para que volvamos a la vida del pecado, para que blasfememos contra Dios, porque incluso a través usó a la mujer de Job, y le dijo, maldice a Dios y mátate. Así viene y te habla y te dice, mátate, no sirve para nada. O nos empieza a hablar cuando nos faltan cosas en la heladera. Uy, viste tu Dios. Uy, mirá, viste, te dejó la heladera vacía. Fíjate, ese es tu Dios. Ese es el que te ama, el que dio la vida por vos. Y empezamos, uy, no, sí. Ese es el Dios que me ama. ¿Para qué voy? ¿Para qué hago esto? Si Dios no me bendice. Y empezamos a repetir las mismas palabras que nos dice. O te empieza a decir una mala palabra y sale por nuestra boca lo mismo, blasfemando contra Dios. Siempre la culpa es de Dios, ¿no? Porque el enemigo siempre busca que culpemos a Dios de todo. Pero si nos dejamos hablar, ¿de quién es la culpa? De nosotros por dejarnos hablar, porque debemos reprender, porque debemos buscar al Señor, debemos estar en obediencia, santidad, lectura bíblica, buscar en todo momento. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén. Entonces hay que tener cuidado y luchar. Hay que destruir todos los planes del enemigo. Y sabemos que va a venir y va a querer presentarnos batallas, porque no se rinde. Fíjense que él ya está derrotado. Jesucristo lo derrotó cuando lo crucificaron en esa cruz y cuando resucitó. Lo venció. Pero sigue presentando batalla. Entonces, como me dijo un día la pastora, si el enemigo presenta batalla y ya sabe que está derrotado, nosotros sabiendo que somos vencedores, ¿cómo no le vamos a presentar batalla? ¿Amén? Amén. Así que, bueno, hermano, hasta acá llegó mi prédica. Amén. A ver.
Gloria a Dios.